1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ahora sí? Listo. Buenas tardes nuevamente, hermanos. Entramos a nuestra sesión 3 y final de este día. Y vamos a ya abordar un capítulo que también ha sido ansiosamente esperado. Hay dos en especial, capítulo 9 y capítulo 11. Así que vamos hoy a abordar o comenzar esta tercera sesión con el número 9. Vamos por favor a ubicarnos en nuestras Biblias allí, por favor, hermanos. Les agradezco esa amabilidad. Y vamos a leer los primeros versículos. Vamos, como siempre, a distribuirnos los pasajes. Vamos a leer aquí una larga oración que no va a ser necesario explicarla. Con leerla vamos a aprender mucho de la espiritualidad, de la humildad y también del dolor y la preocupación que sentía Daniel después de haber leído a su compañero de ministerio de profecía, Jeremías. Vamos por favor a leer el capítulo 9, desde el 1 hasta el 19, 3 versículos cada uno. Les agradezco por favor. Capítulo 9, 1 al 19, 3 versículos cada uno. El año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ya es, Señor, la justicia nuestra, la confusión de todos. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca y los de lejos, todas las tierras a donde los has quitado a causa de su rebelión, o que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de todos, de nuestros reyes, de nuestros padres, porque contra ti, que Jehová nuestro Dios es perdonar, aunque contra él no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes. Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer su voz, por lo cual ha caído sobre nosotros un vil juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nosotros, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra él. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. No hemos jurado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y los trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en
todas sus obras que ha hecho. No obedecimos a vos. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, te hiciste renombre, pero no tiene hoy, hemos pecado, hemos hecho limpiamente. Oh Señor, conforme a todo tu acto de justicia, antes ahora mira tu furor de sobre tu ciudad de Jerusalén, santo nombre, porque a causa de nuestro pecado y por la maldad de nuestro Padre, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo el alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tu ruego, y abre tu rostro resplandezca sobre tu santuario, a tu lado, por amor del Señor. Los últimos dos, por favor, Alex. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras oraciones y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en no en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tarde, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad, sobre tu pueblo. Amén. Hermanos, aquí Daniel nos sigue mostrando esa devoción, nos sigue demostrando esa reverencia ante Dios. Y es tan humilde Daniel que, a pesar de ser un hombre íntegro, de vivir una vida santa y ejemplar, incluso siendo admirado por aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, por autoridades y grandes gobernantes, se incluye en esta oración, donde el plural a cada momento, porque es su pueblo. Él es parte de ellos y ellos son parte de él también. Y todo lo que están viviendo y todo lo que están pasando simplemente es consecuencia. Porque, repetimos, como en la sesión anterior, esto no debió ser una sorpresa para Israel. Todo lo que sucedía, que iba a suceder hacia el futuro, era cosechar de mucho de lo que habían sembrado. Note que comienza este capítulo en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Y ya empezando el capítulo, automáticamente hay cierta controversia o diferencia en la manera de verlo y explicarlo. Es que es muy probable que el capítulo 9 del libro de Daniel sea el que con mayor frecuencia y con mayor fervor se discute entre todos los capítulos. Incluso me atrevería a afirmar que entre todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por lo tanto, y debido a ello, como no debería sorprenderse el estudiante de este seminario, ningún estudiante de la Biblia que aborde el libro de Daniel y el capítulo 9 en particular, de todo el material que hay que cubrir y todo lo que tenemos que analizar para poder llegar a las mejores conclusiones. ¿Y cuáles son las mejores conclusiones? Las que están garantizadas por la evidencia o que están fundamentadas en una deducción razonable. Hermanos, en este seminario hemos insistido ya varias veces en la necesidad de estudiar el libro de Daniel, colocando los capítulos en el orden en el que deberían estar. Es cierto que en esto tampoco es que hay una sola opinión o un solo análisis. Sí hay diferencias entre los comentaristas bíblicos y por ende también entre aquellos que estudiamos en escuelas de predicación y enseñamos a la iglesia. Es posible que tengamos alguna leve diferencia respecto al asunto, pero
Definitivamente que todos los que enseñamos el libro de Daniel estaremos de acuerdo en que no están en orden cronológico todos sus capítulos. Para ilustrar, ¿qué predicador o maestro, qué comentarista de la Biblia diría que están en orden cronológico los capítulos 5 y 6? Definitivamente que todos estaríamos de acuerdo, como ya lo hemos mencionado, en que estos están hablando de cronología, es decir, de secuencia, estarían en el orden que están puestos, estarían fuera de lugar. Repito, no me refiero a que no deben estar en la Biblia, me refiero a que el orden en que están ordenados no debe estudiarse, sino realmente en el orden en que deberían ir. Entonces, no he querido hacer, ya es complicado el libro, y no he querido hacer un estudio de los capítulos en el orden en el que deberían ir. Como ven, estamos llevando el orden que lleva el mismo libro, pero sería más provechoso que el capítulo 9 estuviera ubicado donde debería estar. Sobre todo los capítulos 10 y 9. 10 y 9 son los que deberíamos cuestionarnos de cuál es el orden que debería llevar. Y este servidor cuestiona enérgicamente la posición que tiene el capítulo 9. Su servidor está firmemente convencido de que el capítulo 9 fue la última revelación que recibió Daniel. Por lo tanto, debería ser, si no estuviera preocupado por sus idiomas en que fueron redactados, debería ser el último capítulo del libro. Y que el orden cronológico de los capítulos, repetimos, es capítulo 1, 2, 3, 4. De allí tendría que pasar al 7, 8, luego regresar al 5 y 6, los capítulos de Belsasar y Darío, luego el 11, luego el 10, luego el 12 y de último el capítulo 9. Estos asuntos también los vamos a estar discutiendo y viendo durante el avance de esta lección. Bien, hablemos del libro de Daniel y unas personas que les mencioné en la sesión anterior, los premilenialistas. Estos señores están en diferentes grupos religiosos, no son en sí un grupo religioso, sino que siguen esa interpretación o siguen esa doctrina que dice que realmente Cristo no estableció el reino que Dios tenía planificado, que es ese reino terrenal que también esperaban los judíos erróneamente, y que debido a eso entonces tuvo que hacer cambios en su agenda. Tenemos en ese grupo a los premilenialistas históricos. Estos caballeros por lo menos aceptan que la iglesia o que en el primer siglo se estableció una fase del reino y que esa fase es la iglesia. Entonces están como un poquito más cerca que los que vamos a mencionar en segundo lugar. Ellos dicen que sí, Dios comenzó a establecer su reino en aquel día de Pentecostés, pero solo una primera fase. No estaba completo. Porque, dicen ellos, si usted analiza este reino del que hemos estado hablando, es un reino que para el mundo es invisible. O sea, las naciones no dicen, mira el reino de Dios, la iglesia. No, eso no lo dicen las naciones, eso lo decimos nosotros que estudiamos la palabra. Entonces digamos que ellos piensan así, durante todo este tiempo desde que Jesús vino y estableció su iglesia, la iglesia ha funcionado como el reino de él, pero parcialmente, porque solo sus miembros saben que es el reino y no lo saben los demás. Miren cómo razonan. Entonces, habrá una segunda fase donde el Señor va a establecer su reino y va a gobernar durante 1000 años. Por eso, premilenialistas o milenarios, ¿verdad? Ahora, a diferencia de esos premilenialistas históricos, están los que se conocen como, que siguen la doctrina del premilenialismo dispensacional. Los señores dicen que no, que la iglesia no es en ningún sentido una fase del reino, que no tiene absolutamente nada que ver con el reino. Escuchen lo que dicen estas personas, que Dios iba a establecer su reino, ese que esperaban los judíos, tal cual lo esperaban, pero que al ver el rechazo, escuchen, al ver, como que a Dios alguien lo puede sorprender, el Dios que reveló
el libro de Daniel, como que los judíos en el tiempo de Jesús sorprendieron a Jesús y lo sorprendieron a él respecto a, no pensábamos que se iban a rebelar, que iban a rechazar esta oportunidad. ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a tener que hacer algo. Es como que a mí me hubiera dado algo allá en la oficina y dice el hermano Maynor, bueno, mientras ese hombre se recupera, vamos a cantar himnos. Hay que rellenar de alguna manera. Entonces, que Dios decidió, bueno, ¿qué podemos rellenar? Vamos a poner algo bonito, la iglesia. Allí un grupo de personas que va a estar enseñando sobre el reino, que va a seguir esperando el reino para cuando Jesucristo vuelva a la tierra establecerlo y van a ser entonces parte de él. Así que estos otros dicen que el reino sí era como los judíos lo esperaban, pero hubo un fracaso porque no entendieron que Jesús debía ser el rey. Entonces el Señor pospuso el establecimiento del reino para otra ocasión, todavía están esperando esa ocasión, y mientras tanto creó una institución que nada tiene que ver con el reino, sino más bien son personas que van a esperar al reino y van a enseñar sobre que el reino viene más adelante. Y ya de allí las teorías del rapto, de la gran tribulación y un montón de cosas que no podemos abordar en este momento. Nosotros tenemos que hoy ceñirnos a nuestro tema general, que es el libro de Daniel, y ahora mismo al tema particular de esta oración que dirige por su pueblo el profeta, pero que antes de empezar a orar, dice que él está en este momento en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. ¿Quién fue este Darío? Esta es una pregunta muy importante que debe abordarse al inicio de un estudio sobre las 70 semanas, como se llama nuestra lección del capítulo 9. Un punto a considerar es que este hijo de Asuero, de la nación de los Medos, no era el Darío el Medo del capítulo 5, versículo 31, que dice allá la palabra que recibió el reino siendo de unos 62 años. Recuerde que entre los faraones, recuerde que entre los césares, y bueno, hoy día se está dando entre el máximo líder religioso de la iglesia con sede en Roma, que se repite mucho Francisco I, Francisco II, Francisco III, y no es realmente su nombre personal. Bueno, de la misma manera, no necesariamente Darío era la única manera de conocer a estos reyes o gobernantes, sino que tenían siempre alguna frase, algún número, también a veces lo relacionaba con alguna característica y de esa manera lo podíamos identificar, pero no es el mismo el de 9.1 con el de 5.31. Durante un tiempo se asumió que sí lo era el mismo Darío. El problema giraba en torno a la traducción de dos nombres, tal como aparece en un documento que los arqueólogos descubrieron, que se llama la Crónica de Nabonido. Un nombre apareció allí y es el nombre Ukbaru, y también apareció otro nombre como Ubaru. Ukbaru, Ukbaru, y el otro Ukbaru. Pero resulta que ambos se referían a un Darío, no se referían a Darío. Y por eso cuando se tradujo como si fueran el mismo hombre. Esto lo pueden consultar, citamos uno de los libros, Darío el Medo, que estuvimos presentando también su portada. La mayoría de ustedes lo tienen y vuelve a estar en el material. Pero, ¿qué pasa? Cuando Ciro coloca a este Darío el Medo, del que ya hemos hablado en capítulos anteriores, lo coloca en un año que nada tiene que ver con el año en que está recibiendo Daniel esta revelación, que recordemos sería la última de su vida. Ciro el persa entró en Babilonia, dice el 16 de Tishri, o el 12 de octubre del año 539. Y dice la historia que murió en batalla el 11 de Arasamu, o el 6 de noviembre del mismo año, mientras que el Darío de Daniel 6.1 era Rubal. Otra vez, pero recuerden, hermanos, que no tienen que aprenderse necesariamente estos nombres, sino solo comprender que son dos personas totalmente diferentes.
Después de la caída de Babilonia bajo Utbal, el gobernador de Babilonia, ese Darío de Daniel capítulo 6, versículo 1, fue instalado como gobernante de la ciudad de Babilonia, con sede en la ciudad de Babilonia, por el mismo Ciro que acababa de conquistar realmente la ciudad. Pero según la historia y según las relaciones de Ciro con sus compañeros persas, hubo un tercer Darío, que ahora para nosotros es un personaje más a considerar. Y en el material, como ya les he mencionado, hay mucha información respecto a ello, pero mientras tanto, para no confundirlos con los nombres, con las fechas, no se refiere al mismo personaje. Y a la luz de todas esas circunstancias que tomamos en cuenta allí, que podrán recibir después, que también las personas que nos soliciten el material, que están viéndonos por la transmisión, lo podrán recibir y podrán verificar lo que les estamos diciendo, pues confirmarán que es tal cual lo mencionamos. No es el mismo personaje y esta es una referencia aparte de la de 6.1 y 5.31. Luego, como dije, pues no vamos a analizar la oración de Daniel porque ciertamente es una oración que lo que podemos aprender de ella es cómo hablarle a Dios, cómo mirarnos a nosotros mismos, cómo nunca sentirnos tan santos y tan limpios o tan buenas personas o tan superiores moralmente a otros que nos acerquemos a Dios con presunción o con arrogancia. Más bien, aún siendo un Daniel, siempre hay que entrar con humildad ante el Todopoderoso porque ante Él no somos nada. Lo otro también es que Daniel sería un hombre íntegro, un hombre irreprensible, un buen hombre, un excelente profeta, pero también era pecador. Como todos nosotros, tendría debilidades como todos nosotros, tendría culpa como todos nosotros. Entonces, nadie es inocente. A veces, como le comentaba a una hermana acá, nos quejamos de tantas cosas que pasan alrededor porque somos cristianos, adoramos a Dios y debería irnos mejor en la vida. Pero si somos pecadores y lo somos, no somos inocentes. Entonces no podemos quejarnos realmente de que Dios es injusto o nos olvida porque tenemos problemas, enfermedades, deudas o situaciones ni porque desde que nosotros somos culpables de pecado, pues somos también parte del problema en el sentido de nosotros también hemos promovido en el mundo este mal, esta enfermedad espiritual que incluso impacta a la naturaleza, impacta a la salud de nuestros cuerpos, porque todo esto ha caído bajo maldición debido a nuestras propias decisiones. Bien, entonces vamos a ver qué hacía Daniel, aparte de hacer cuando hizo esta lectura, qué más Daniel había visto mientras versículos la Biblia, así como nosotros. Vamos ahora a enfocarnos, hermanos, en el capítulo 20, versículo 20, y vamos a estar leyendo hasta el 27. Vamos a hacer una lectura general y luego entonces vamos específicamente sobre estos versículos. Así que nos vamos a enfocar directamente en las 70 semanas, para aprovechar al máximo el tiempo disponible. Vamos a 2 versículos cada uno, por favor. 20 al 27, de Daniel 9. Estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Con alto allí estaba hablando, orando y confesando mi pecado. Hermanos, Daniel, si vamos al versículo 2, dice que él estaba mirando atentamente en los libros, como hacemos hoy nosotros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Y cuánto tiempo era ese tiempo? ¿Durante cuánto tiempo iba a estar en desolación? Durante 70 años, según el profeta Jeremías. Y vamos a ver eso ahorita incluso en pantalla. Entonces ahora
cuando él está reflexionando sobre eso, está reconociendo su pecado y está orando, se aparece el varón Gabriel, con quien ya había tratado en la visión anterior. Continuamos, 22 y 23, por favor. Me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus juegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Vamos más, otro error, por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Hay más? Dos más, por favor. Sabe pues que desde la salida de la hora para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas, 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos años. Después de las 72 semanas, 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, no más por sí. Más no por sí. Más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. ¿Alguien más por el último? Y por otra semana confirmará el pacto con nosotros. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre él. Bien, muy interesante esta porción de la escritura, porque va a darle a Daniel, en medio de una oración de arrepentimiento, de confesión, de dolor y consternación, porque está leyendo al profeta. Mire cómo estos hombres inspirados tenían que leer y estudiar. Está leyendo al profeta, buscando, investigando cuánto tiempo más la santa ciudad de Jerusalén y el pueblo de Dios iba a estar en la condición en la que se encontraba. Hermanos, Daniel pertenecía al gobierno más poderoso del mundo. Daniel, hermanos, estaba siendo tratado con honores, estaba siempre en un sitial de gran relevancia, con gran respeto y honra. Tendría, hermanos, todas las comodidades que quisiera. Pero Daniel quería que su pueblo pudiera ser restaurado. No importaba la prosperidad económica, no importaba la posición de poder en el caso gubernamental, pero lo que estaba preocupado era cuándo se acabará este castigo, para que podamos volver a la tierra, para que podamos volver a adorar en el templo, para que volvamos a ser lo que queremos ser, que es el pueblo de Dios en su tierra santa. Y encuentra en el escrito de Jeremías que debían pasar 70 años. ¿Y cuánto tiempo estuvieron los judíos cautivos en Babilonia? ¿Cuánto tiempo estuvieron cautivos? ¿Alguien recuerda? Precisamente 70 años. Entonces pareciera que coincide lo que dijo Jeremías con el tiempo que pasa el pueblo allá, pero si analizamos más detalladamente, ¿en qué momento estaba Daniel de esos 70 años?
Bueno, si él fue capturado en la primera deportación que hubo, porque Nabucodonosor no solo invadió una vez Judá, no solamente una vez atacó al reino de Judá. Así que, aunque él fue llevado en una de esas deportaciones, en esa deportación que él fue llevado, aún no se había arrasado con la ciudad. Entonces no se podía decir realmente todavía que había comenzado el juicio o se había consumado el juicio del Señor, sino que fue en otras invasiones y deportaciones cuando se puede decir que comienza el conteo de lo que él llamó la desolación de Jerusalén y la desolación del templo. Así que no habían pasado todavía los 70 años, pero sí estaban muy cerca de ese momento. Ahora, hablemos de ello, hablemos de la desolación de Jerusalén en esta oportunidad. Para fundamentar las fechas de inicio y fin de los 70 años, debe observarse, hermanos, que Daniel había leído repetidas veces, quiere decir, en numerosas ocasiones, cómo la tierra, incluyendo la ciudad de Jerusalén, quedaría desolada por un periodo de 70 años, y había calculado que el periodo de esa desolación o había terminado o estaba pronto a terminar. Y vamos a ver, hermanos, Daniel había contado desde la fecha no de su deportación, sino de una fecha posterior cuando fue destruida Jerusalén. Y vamos a ver, Jeremías había escrito, la ciudad de Jerusalén fue incendiada en el año 19 de Nabucodonosor, o del reino de Nabucodonosor. Vamos a leer, por favor, si se puede, vamos a estar leyendo de la pantalla, porque voy a resumir los textos, porque a veces son 12 versículos, pero necesitamos cierta información particular, y para aprovechar el tiempo, cuando vean los puntos seguidos, significa que hay más contenido, pero que de esos textos queremos tomar la información que necesitamos para determinar esta fecha. Porque si sabemos cuándo empezó la desolación profetizada por Jeremías, sabemos cuándo se cumplen esos 70 años, para que entonces el pueblo sea restaurado, igual que la ciudad, igual que el templo. Por favor, alguien con Isaías 52, 12 al 14. Este está completo, tiene puntos supresivos, así que podemos leerlo de la Biblia, o si gusta puede leerlo de acá. Por favor, compártanos la lectura. En el mes quinto, a los 10 días del mes, perdón, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia. Destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Bien, ¿por qué estamos tocando este tema? Porque algunos hermanos han considerado que los 70 años de desolación se cumplían cuando Ciro, recuerda lo que vimos en la sesión pasada, Ciro decreta que los judíos vuelvan a su tierra, no solo los judíos, realmente Ciro decreta que todos los pueblos cautivos volvieran a sus lugares de origen. ¿Sí? Se llevaran sus cosas y volvieran y se ubicaran nuevamente en los lugares donde habían sido capturados por el imperio anterior, el babilonio. Dentro de eso también iba el pueblo judío. Entonces, algunos consideran que los 70 años se acabaron cuando Ciro dice: vuelvan a casa para que reconstruyan el templo. Pero, ¿por qué creemos que eso no fue así? Aquí vemos en el caso de Jeremías 52, este es el punto en el cual deben empezar a medirse los 70 años, porque es cuando se destruye la ciudad santa, es cuando se destruye el templo, que se puede hablar de una desolación. Hermanos, Israel era atacada en muchas ocasiones. Israel, hermanos, perdía a veces grandes extensiones de tierra, luego las tenía que
reconquistar. Y en cuanto a masacres de guerra entre vecinos y ellos, o ciertos poderes aún más grandes que ellos, eso estaba ocurriendo cada cierto tiempo en la historia, pero que se destruyera la ciudad, se destruyera el templo, eso sí hacía que el pueblo de Dios entendiera que el juicio de Dios había caído con todo su furor. Así que, ciertamente sí lo declaró, como digo, que todos los pueblos, incluyendo los judíos, principalmente los judíos, y es cierto lo que dice Josefo, de que había leído la profecía y se había impresionado, que primordialmente los judíos volvieran a casa. Y hasta aquí, hasta ese momento, hermanos, pero históricamente hasta ese momento no habían transcurrido, desde la destrucción de la que habla Jeremías, no habían transcurrido 70 años y definitivamente no habían pasado 70 años desde que Jerusalén había sido puesta a fuego y sus muros habían sido derribados todos alrededor, porque eso sucedió en el año 19 de Nabucodonosor y es ahí el conteo de la desolación. Este hecho es fundamental para poder tener una interpretación, una comprensión adecuada no solo del capítulo 9 o el capítulo 9 de Daniel, sino de todo el libro realmente. Bien, amados, vamos también a considerar que un punto clave, como les dije, es que Daniel había sido llevado a Babilonia al menos 19 años antes de la destrucción total de aquella ciudad que se llamaba la ciudad santa. Además, con respecto a este asunto, Jeremías también va a... Aquí debe haber un texto de Jeremías. Vamos a ver. Jeremías 29, 4 al 10. 29, 4 al 10. Voy a leerlo acá, hermano, porque está resumido y por algún motivo no está ya en la diapositiva. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Jeremías 29, 4 al 10, pero resumido. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed de su fruto. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos allí. Y procurad la paz de la ciudad, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Observe ahí el número 70 años. De esto se infiere necesariamente el conteo del periodo de los 70 años de desolación no comenzaría con el decreto de Ciro para volver, el decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra natal, Jerusalén, sino más bien con el año 19 del reinado de Nabucodonosor, que fue el año en que la ciudad fue totalmente, literalmente destruida. Por tanto, debe hacerse una distinción entre los años de la cautividad de los judíos por un lado y el año de la completa destrucción y desolación de la ciudad de Jerusalén. El primer año de la cautividad, es decir, cuando llevan a Daniel y a los jóvenes en el año 605 a.C. y el 586, el año en que la ciudad de Jerusalén fue dejada desolada, son fechas claramente diferentes. Daniel fue llevado en el 605 a Babilonia, pero no se había destruido todo a Jerusalén y a su templo. Eso se hace cuando en el año 19 de Nabucodonosor, en el 586 a.C. Dado que Daniel estuvo tan directamente involucrado, tanto en el primer año de la cautividad como al final o cerca del final de la misma, un itinerario de Daniel en Babilonia puede entonces arrojar más información y nos puede ayudar a inferir o deducir con respecto a Darío el Medo del capítulo 9, versículo 1. Ahora sí vamos a leer, por favor, resumido, lo tenemos en pantalla, Esdras 6, 1 al 12. Solo en pantalla, así que por favor, alguien que nos ayude. 6, 1 al 12. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos y fue hallado en Admeta,
un libro en el cual estaba escrito así: memoria. Ahora pues, Adnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario para holocaustos al Dios del cielo, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Amén. Bien, recuerden que Daniel está leyendo a Jeremías, pero Jeremías no tenía todos los detalles. Jeremías solamente dice: esto es lo que va a suceder, este es el tiempo en el que va a pasar, y luego entonces será restaurado. Pero Daniel está leyendo y se pregunta: ¿pero qué pasará? ¿Volveremos a nuestra tierra, pero se nos permitirá reconstruir la ciudad? ¿Se nos permitirá reconstruir el templo? ¿Será que Dios ya nos dejará castigados indefinidamente y no podremos reconstruirlos? ¿Viviremos en otras condiciones? ¿Ya no seremos el pueblo de Dios? ¿Qué preguntas podrían estar pasando por la mente de él? Y en esta preocupación y en esta confusión, Dios, que quiere que nosotros conozcamos la verdad y seamos libres de ignorancia, y seamos libres de error, le envía entonces a Gabriel para que le explique. Y lo hace, como menciona al inicio, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Este Darío fue en realidad, hermanos, el Darío de la historia que derrocó a un usurpador llamado Esmerdis. Él quiso ser un rey entre los medos, pero era ilegítimo, en realidad era un usurpador. Entonces este Darío lo derroca y él luego gobierna durante 36 años. Así que, como ya hemos observado, si es este Darío, y creemos que así lo es, entonces el capítulo 9 de Daniel es la última revelación registrada que Dios le dio al profeta. El hecho de que la última revelación ahora gire en torno a este tema de las 70 semanas, con especial énfasis en el pacto firme que Dios mantenía con los judíos por una semana, dice el lenguaje profético, es ciertamente, hermanos, muy apropiado para lo que vamos a ver a continuación. La nación judía fue advertida en muchas ocasiones por los profetas acerca de sus pecados, y su principal pecado por el cual recibió estos duros castigos, por lo cual fueron arrasados de esta manera, fue el pecado de la idolatría. Ese fue su principal pecado. El profeta Jeremías continuó a lo largo de un extenso ministerio, advirtiendo a su pueblo contra ese camino desviado, de mentira, de engaño, sobre todo de ese asqueroso culto a los dioses de otras naciones. Sus advertencias comenzaron en el primer año de Nabucodonosor, como podemos verlo en el pasaje a continuación. Vamos a leer Jeremías 25, 1 al 11 de acá, porque lo tenemos resumido. Por favor. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá. Son 23 años. Ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y moraréis en la tierra que os dio Jehová. Por tanto, de aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte de Jehová y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra. Toda esta tierra será puesta en ruinas, en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años.
Amén. Estos 70 años serán figurativos, serán literales. Definitivamente, hermanos, eran literales. En el contexto no hay nada, que algunos quieren decir que eran simbólicos, no eran realmente 70 años. Si hubieran sido simbólicos, no estuviera Daniel tratando de contar cuándo comenzaron, para saber cuándo terminaron, para estar seguro de si ya había pasado la desolación y preguntándose si sería reconstruido el templo y sería reconstruida la ciudad. Luego en los versículos 22 y 23 dice, Daniel me hizo entender y habló conmigo. ¿Qué le dice el ángel? Que al principio de sus ruegos, esto era una de las 3 veces que Daniel oraba al día. Estamos viendo que estaba en la hora del sacrificio de la tarde y Dios dio la orden en ese momento a escuchar la oración de su siervo. Así es Dios cuando le pedimos con esa humildad y con esa entrega. Dice la Escritura que este ángel fue enviado con rapidez desde que Dios dio la confesión, la humillación y esta sinceridad y esta intercesión de Daniel por su pueblo. Dice que Dios dio la orden a Gabriel de consuela a este hombre, dale la información que él está esperando. Claro, hermanos, no se la daría tan clara como nosotros hubiéramos querido, porque si se lo hubiera dado tan clara, quizás hoy yo no estuviera aquí, me hubieran traído de tan lejos, porque sería tan evidente que no hay que traer a nadie, pero es que ni de aquí, de algún estado vecino. Pero se lo da en un lenguaje que protegería este conocimiento, porque Dios, hermano, como en muchas ocasiones, iba a mantener en un misterio ciertas verdades que luego en el Nuevo Testamento nosotros íbamos a tener mayor información para entenderlas mucho mejor. Ahora, hermanos, esa velocidad con la que Dios ordena a Gabriel que se acerque a Daniel es asombrosa. Los ángeles están tan cerca, hermanos, de nosotros. Los ángeles incluso participarán de nuestras asambleas. Habrá ángeles aquí atestiguando lo que estamos haciendo. Interesante, ¿verdad? Pablo escribió respecto a la congregación o a la reunión de la iglesia en 1 Corintios 11:10 y dijo, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Allí contextualmente se refería a esa costumbre que no era solamente de Israel, era una costumbre de todos los pueblos orientales de cubrir, o de la mayoría de los pueblos orientales, cubrirse la cabeza con un velo. ¿Cuál es la enseñanza? En cualquier cultura donde estemos y como se practique en nuestra cultura, debemos identificar cuáles son las maneras en las que mostramos, en este caso, las mujeres muestran respeto y muestran sumisión a la autoridad de su esposo y a la autoridad de los líderes de la iglesia, siempre en cada contexto donde Dios ha puesto al hombre en un rol de autoridad, ella debe mostrar, no a través simplemente de un detalle físico como lo hacían allá en Oriente y todavía lo hacen en Oriente, sino cada uno en nuestra cultura mostrar esa reverencia y mostrar ese respeto a la palabra de Dios. Cuando yo respeto al líder de la iglesia, estoy respetando a Dios que lo puso ahí. Cuando respeta a la mujer a su esposo, está respetando a Dios que lo ha colocado a él en una posición de autoridad sobre ella. Es Dios quien ha decidido eso, y cuando respetamos eso y honramos eso, otra vez a través del velo de el tono en que decimos las cosas, la manera, el gesto, la sumisión, incluso cuando no estamos de acuerdo con la decisión que toma el esposo, no estamos de acuerdo con la decisión que toma el liderazgo, el someternos a ello, le dice a Dios, Señor, estoy dispuesto a respetar tu plan, estoy dispuesto a hacer las cosas como tú lo has pedido. Y note que aquí dice por causa de los ángeles. Ellos están siempre, mis amadas hermanas, en este contexto de Corintios 11, ellos están atentos a lo que hacemos y no hacemos. Y por ellos, que son servidores leales del Señor, nosotros también deberíamos serlo. Aquí encontramos la expresión de dada a Daniel y que habíamos recalcado anteriormente, de que Daniel era muy amado. Daniel estaba preocupado y Dios automáticamente manda, no cualquier ángel, manda un arcángel para que le dé las respuestas.
Versículo 24, el ángel Gabriel no había venido para mostrar a Daniel algo solamente de un periodo de 70 años. No, le iba a decir, sí se va a reconstruir Jerusalén, sí se va a reconstruir la ciudad, sí va a ser restaurado el pueblo, pero yo te voy a mostrar aún más, Daniel. Más allá de ese regreso de tu pueblo a su tierra, más allá de esa reconstrucción del templo y de la ciudad, Dios te ha mandado a dar o ha mandado que te demos incluso una información que va mucho más allá, cientos de años más allá. Y va a venir un periodo del tiempo en el cual, como podemos ver en pantalla, un resumen de lo que dice allí el pasaje, versículo 24, quiero decirte que no solamente Jerusalén va a ser reconstruida, no solamente sus muros van a volver a ser levantados, no solamente la adoración se va a recuperar, sino que además va a venir un periodo donde al final de él, ¿qué va a pasar? Va a terminar la transgresión. Recuerden que este hombre estaba confesando el pecado de su pueblo. ¿Cómo se podía borrar el pecado de Israel? ¿Cómo se podía dar un perdón efectivo a Israel? Eso lo iba a traer Jesucristo. Para terminar la transgresión, que es este plan de Dios. Para poner fin a los pecados. Para hacer reconciliación con la iniquidad. Para traer justicia eterna. Para sellar la visión y la profecía. Y para ungir al Santísimo o al Santo de los Santos. Terminar la transgresión significaba que las 70 semanas o el periodo vamos a adelantarnos un poquito, de 490 años anunciado por Gabriel, marcaban el fin definitivo de la desolación impuesta sobre la nación judía por el pecado de idolatría de su pueblo. La historia de esta desolación muestra, hermanos, que con el tiempo, Judá, al igual que Israel en un periodo posterior, comenzó a unirse a las naciones en su adoración idólatra. Un esfuerzo por apartar a su pueblo de la idolatría. Dios, hermanos, había dado repetidamente, como dice Isaías 30:20, el pan de la aflicción y el agua de la angustia al pueblo de Judá para apartarlo de su camino idólatra. Pero como una y otra vez que Dios se acercaba, que Dios enviaba, que Dios advertía a través de sus profetas, y este pueblo no reaccionaba, sino que seguía el camino pecaminoso de sus hermanos del norte, entonces como último recurso, Dios determinó derramar sobre ellos un caldero hirviente desde el norte, dice la profecía. Jeremías capítulo 1, versículo 13, y este caldero era Babilonia, trayendo desolación sobre el pueblo. En resumen, Dios había escogido a la nación de Babilonia para servir como ese caldero hirviendo, una olla en ebullición, con el fin de purgar la idolatría de Judá, y había designado a Nabucodonosor para que avivara ese fuego. Este caldero hirviente, junto también con el avivamiento que va a producir esta desolación que trajo Nabucodonosor, produjo gradualmente los resultados que deseaba Dios, porque Judá fue purgada por completo de la idolatría, hermanos. Iba a aprender, por lo menos como nación, Judá iba a aprender la lección. Para ilustrarlo, cuando Jesús apareció siglos después de esto, solo había un lugar en todo el mundo donde los ídolos hechos por hombres estaban estrictamente prohibidos. Y ese lugar en la tierra, ¿cuál era? La tierra de Judá. Zacarías había profetizado en el capítulo 13, versículo 1 al 3. Vamos a este pasaje, por favor, lo siguiente. Zacarías, capítulo 13, los versículos 1 al 3, por favor. El último libro de la Biblia. Del Antiguo Testamento, perdón. Zacarías, capítulo 13, versículos 1 al 3, por favor. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la injusticia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los montes de las imágenes, nunca más serán recordados.
También haré cortar de la tierra a los profetas y a los espíritus. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás porque has hablado mentiras en el nombre de Jehová. Su padre y su madre que le engendraron las pasarán cuando profetizaren. Bien, gracias, hermano. Aquí, ¿qué quiere decir? El punto aquí es que cuando Cristo, hermano, fue presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Miren las expresiones que están en este pasaje. Ya en ese tiempo, la nación como tal había abandonado por completo la idolatría. Luego dice, para poner fin a los pecados, que significaba que al término de los 490 años se proveería un camino mediante el cual los pecados podrían ser perdonados, es decir, borrados por completo. Desde el pecado de Adán hasta la muerte de Cristo, ningún pecado de ningún individuo había sido perdonado de manera absoluta o completa. A través de los sacrificios de animales ofrecidos allá por Adán y sus hijos, y luego por los patriarcas, y luego bajo la ley de Moisés, en representación de una persona, de una familia o de una nación, no traía un perdón completo, perfecto. Simplemente, como dice un término hebreo, cubría el pecado. Lo cubría. Pero si yo digo ahora mismo, esto lo cubro, desaparece de la vista, no estoy leyendo lo que dice allí, pero sigue estando allí. Porque, hermanos, no hay forma de recibir perdón efectivo de los pecados, sino en la sangre de Cristo. Porque en ningún otro nombre hay salvación. No podía salvarte el sumo sacerdote, no podía salvarte nadie más haciendo un rito, y mucho menos con la sangre de simples animales, por muy inocentes que fueran y por muy buena salud que tuvieran. La única sangre que puede perdonar los pecados, tanto nuestros hacia adelante como de todos desde Adán hasta Cristo, es decir, hacia atrás, es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, aquí ¿qué nos está diciendo? Que los pecados, por el tiempo del Antiguo Testamento y en la era patriarcal, la era antes de la ley de Moisés, simplemente eran cubiertos y su perdón era postergado hasta que Cristo derramara su sangre en la cruz por toda la humanidad y por todos aquellos que habían vivido por fe. ¿Cuál era la promesa en profecía? Mas el justo por la fe vivirá. Bien. Luego dice, Cristo, bueno, había derramado su sangre por todos, así que pondría verdadero fin a los pecados. No poner fin en el sentido de que no vamos a pecar más, sino en cuanto a borrarlos efectivamente del registro de Dios. ¿Qué más haría? Dice el texto, haría reconciliación por la iniquidad. Obviamente también al Cristo recibir el castigo, como dice el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice que el castigo por nuestra paz fue sobre él. Entonces, a través de él obtenemos esa reconciliación. Además, dice que también otro propósito sería traer justicia eterna. Significa que en este periodo de 400 años se establecería un sistema, hermanos, un nuevo sistema de justicia basado en la fe en ese Mesías o ese elegido de Dios, ese descendiente de David. Se cumpliría entonces que a partir de allí la justicia de Dios hasta el fin de la humanidad solamente sería por un sistema que incluiría a todos. Porque recuerden también que bajo el Antiguo Testamento tenían un sistema de sacrificios, pero ¿quiénes tenían acceso a él? Solamente los judíos, solamente los israelitas. Pero ahora, después de este periodo de 490 años, se va a establecer un sistema que es para que tengan acceso todos los hombres. Y no habrá más sistema. El Nuevo Testamento de Jesucristo es también el último testamento de Dios. Quien quiera ser salvo
solamente puede hacerlo a través del Evangelio. No habrá más oportunidades. ¿Y qué más va a suceder? Va a ungirse al Santo de los Santos, va a ungirse al Santísimo. ¿Y qué indicaba esto, hermanos? Bueno, hay dos posibles interpretaciones. Que podría ser ungir al lugar santísimo, que tendría poco sentido dentro de todo este contexto. Y otra era ungir o reconocer, declarar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios. Así que ungir al Santísimo. A la mitad de la semana de 7 años, Cristo sufrió la muerte en la cruz, el Mesías príncipe. Su cuerpo fue sepultado, como ya vimos, en un sepulcro prestado, y al tercer día resucitó. Apareció ante sus discípulos, como dice Lucas, con pruebas indudables o indubitables, dice la versión Reina Valera, y en varias ocasiones durante un periodo de 40 días. Luego, en ese 40º día, en ese día número 40, Cristo ascendió, como leímos, con las nubes del cielo hasta el anciano de días. ¿Recuerdan? Daniel capítulo 7, versículo 13. Marcos escribió y el Señor, después de hablarle, fue recibido arriba en el cielo. En ese momento, Cristo, el Santo de los Santos, fue ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a empezar a funcionar entonces como el Rey de este maravilloso reino, como el profeta prometido allá también en Deuteronomio 18, iba a fungir también como ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, un sacerdote que no tiene sucesor, porque él será sumo sacerdote para siempre. Mientras el pueblo lo necesite, él será su único sumo sacerdote. En resumen, el mensaje de Gabriel, hermanos, sobre el periodo de las 70 semanas se dividiría en 3 partes principales. Y noten que prácticamente he enfocado en el propósito de este periodo de tiempo, y no tanto en la fecha aquí, el 457, con el otro que él decretó que si subió el muro, que si bajó el muro, que si los samaritanos, que si luego este otro y aquel. Vamos a, obviamente, explicar algunas cosas allí, según el tiempo nos permita, pero hermanos, otra vez, si nos volvemos muy académicos y no entendemos el libro con el propósito con el cual se colocaron estas cosas allí, no hemos hecho nada. Cualquier persona, incluso sin ser un cristiano, puede tomar esto académicamente, intelectualmente, y tratar de entenderlo. Y tratar de encontrar en él respuestas, interpretaciones, etc. Eso lo puede intentar cualquier persona. Que lo logre o no, habría que ver. Pero de hecho, hermanos, no solamente los miembros de la Iglesia de Cristo estudian la Biblia, no solamente los miembros de la Iglesia de Cristo escriben libros sobre las 70 semanas, pero se espera que únicamente los miembros de la Iglesia del Señor puedan extraer las enseñanzas y el verdadero propósito por el cual Dios dejó toda la Escritura, y en especial en este seminario, esta sección del capítulo 9 de Daniel. Hermanos, el mensaje de Gabriel a Daniel sobre las 70 semanas se dividiría en 3 partes principales. Primero, habla de unas 7 semanas que representarían en el lenguaje profético 49 años. Fue el periodo asignado para la reconstrucción completa de Jerusalén, cumpliendo las profecías, incluyendo sus muros, el templo y las calles, donde ancianos y niños caminarían y jugarían libremente, como fue profetizado en Zacarías 8, 4 y 5. No seguido de Zacarías, ¿verdad? Entonces busquemos el capítulo 8 y vamos a leer los versículos 4 y 5, por favor. Zacarías 8, versículos 4 y 5, por favor. Zacarías 8, 4 y 5, ¿qué dice? He dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas.
Jehová de los ejércitos. Amén. Este tiempo abarcó desde el decreto de Artajerjes, que está incluido en la Biblia en su propio idioma original. Hubo varios decretos, pero ese decreto es el que está incluido íntegro en la Biblia en su idioma original. Está en Nehemías capítulo 2 y cubriría hasta la finalización de la obra bajo Esdras y Nehemías. Luego una segunda división de 62 semanas. Voy a colocar aquí el gráfico. Ahí lo tenemos para al final hacer la suma. Luego vendría una división, dice, de 62 semanas, que si lo multiplicamos, el lenguaje profético abarcaría un periodo de 434 años. Representó el intervalo entre las primeras, cuando terminan las primeras 7 semanas, y la última semana, y esto sumando así 483 años, o sea, 49 más 434. Este periodo culminó con la aparición pública de nuestro Señor, del Mesías, Daniel 9:25, marcada obviamente por su presentación pública. ¿Dónde fue su presentación pública? En el bautismo, cuando fue señalado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y donde descendió el Espíritu Santo sobre él, y donde también su Padre dijo: este es mi Hijo amado. Y también, perdón, por el inicio de su ministerio, como lo vemos en Lucas 3:23. Finalmente queda una semana, es decir, si multiplicamos el lenguaje profético, 7 años. Fue el tiempo del Evangelio proclamado por Cristo, ofreciendo salvación a judíos y a gentiles. A la mitad de esta semana, es decir, en 3 años y medio, ¿qué sucedería? El Mesías sería cortado, es decir, moriría el Mesías, sería crucificado, Daniel 9:26, cumpliendo entonces con la expiación que haría posible lo que vimos en la lista anterior. Y además, ¿qué pasaría los 3 años y medio restantes hasta el martirio de Esteban y la conversión de Pablo? Bueno, que a partir de allí entonces empieza a extenderse la gracia también, no solo a Israel, sino que lo que se le está mostrando a Daniel involucra que Dios también incluiría a todas las demás naciones en este nuevo sistema de perdón y de reconciliación. Amados, Hechos capítulo 8, versículo 9, nos habla de esto y nos ayuda a completar el periodo de 490 años. 49 años, ahí lo tenemos en el gráfico, en el resumen de reconstrucción. 434 años luego hasta el Mesías, periodo del cual no se nos da detalles. Y finalmente, 7 años, que son el ministerio de nuestro Señor y la expansión de este ministerio a través de los apóstoles al predicar en Jerusalén, y luego también en toda Judea, luego en Samaria y buscando hasta lo último de la tierra. La conversión de Saulo era la conversión del hombre que sería conocido como el apóstol de quienes, de los gentiles, a partir de su unción, a partir de que el Espíritu Santo dijo: apártenmelos porque los tengo para una obra. Pues comenzó la apertura de este sacrificio de Cristo para perdón a todas las naciones, sin importar que la persona hubiera nacido judía o fuera hijo de madre judía o de padre judío. No, cualquier persona de cualquier nación, como también Isaías lo profetizó en el capítulo 2, podría venir al reino de Dios, podría venir al monte de Jehová y encontraría aquí palabra del Señor, encontraría perdón, encontraría justicia, podría volver a tener amistad con Dios. Porque así como Israel había rechazado a Dios y había practicado la inmoralidad y la idolatría, había sido desleal a Dios, así los gentiles también habían estado muertos, o habíamos estado muertos en nuestros delitos y pecados, y también necesitábamos reconciliación. Y en el gran misterio de Dios estábamos incluidos, aunque no lo entendieron así los judíos en su tiempo. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
es una expresión que da como señalado o que señala directamente a Jesús de Nazaret como ese Mesías príncipe, que en el momento que se le explica a Daniel, ellos sabemos que él no entendió. Tuvo que haber entendido dentro de las concepciones judías, dentro de las limitaciones humanas. Era muy difícil que Daniel, en este punto de su vida, pudiera entender lo que sucedería tanto tiempo después, como ya hemos insistido una y otra vez. A partir de ahí, hermanos, estamos incluyendo en el estudio la justificación de por qué consideramos que el decreto que está registrado en el día 2 es el decreto adecuado para comenzar el conteo de las 70 semanas, como también, hermanos, quién estaba gobernando durante la reconstrucción de Jerusalén en este primer periodo. Respecto al Mesías príncipe, yo creo que difícilmente habrá entre nosotros quien dude de que este príncipe ungido o este Mesías príncipe es nuestro Señor, porque lo que Él va a lograr no lo puede lograr ningún profeta, no lo puede lograr ningún rey que no sea también Dios, que no sea también Salvador. Así que detalladamente, hermanos, en el material está todo ese contenido para que lo podamos repasar. Hay también en el versículo 26 una expresión. Vamos a ir allá por favor un momento. Estamos en Zacarías y digo que extraño que ha escrito Daniel, ¿no? Ahora sí volví al 9. Nota lo que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Si usted lo lee así, pareciera que en esos últimos 7 años Jesús moriría y automáticamente el pueblo, y ahí se refiere a un ejército, de un príncipe se refiere a alguien que no está en la máxima posición posible. Y si volvemos a recordar lo que pasó en el 70 después de Cristo, ¿quién era el emperador? Vespasiano. Pero ¿a quién mandaron a destruir a Jerusalén? A su hijo. ¿Sí? Entonces Vespasiano, como vemos en el capítulo 8, los emperadores eran reconocidos en la profecía como reyes, aunque a los romanos no les gustaba que le llamaran reyes, como César, pero era considerado rey. ¿Y su hijo qué sería entonces? ¿Qué es el hijo de un rey? Un príncipe. El príncipe, el ejército de un príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad y el santuario. Bueno, aquí, aunque usted no lo vea, literalmente hay un paréntesis. ¿Sí? No es que es parte de la última semana. Es un paréntesis donde se habla de la muerte del Mesías y automáticamente, muy apropiado de hecho, mencionar que eso no iba a quedar impune. Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónanos, viendo a sus enemigos: Padre, perdónanos, porque ellos no saben lo que hacen. Pero el Padre perdonó a estas personas automáticamente ahí mientras Cristo estaba en la cruz. Recuerden la lista anterior. ¿Cuándo se terminaría la transgresión? ¿Cuándo se terminaría el pecado? ¿Cuándo habría reconciliación? ¿A partir de cuándo? Desde el momento en que Pedro se pone de pie en Pentecostés y dice: a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, ese Mesías príncipe que cortaron ustedes, Dios lo ha vindicado. Ustedes que no creían que Él era el Mesías, ahora Dios lo ha sentado a su diestra. Y Él es el que ha mandado esto, que ve y oye. Y ahora Él les dice que si ustedes quieren ser perdonados, no podían ser perdonados en ese momento. Pero si querían ser perdonados, ¿qué debían hacer? Debían arrepentirse y debían bautizarse para el perdón de los pecados. De esa manera los enemigos y todos podían recibir el perdón. Pero ¿qué sucedió? Como siempre con Israel, se bautizaron 3,000 personas y a nosotros nos parece un montón de gente, porque si tuviéramos 3,000 aquí, qué maravilloso sería. Pero ¿cuántas personas había en Jerusalén en ese momento? ¿Alrededor de 2 millones? ¿Qué son 3,000 de 2 millones?
siempre son menos los que sí escuchan y obedecen la palabra del Señor. Entonces, hermanos, debido a que en su mayoría el pueblo rechazó a Cristo, rechazó la palabra, y querían insistir todavía en el templo con todas sus ceremonias, en la ley de Moisés con todos sus requisitos, a pesar de que ahí no podían encontrar perdón efectivo, y porque no era el plan de Dios que continuara ese sistema. Entonces Dios, a estos asesinos, que dijeron, ¿recuerdan ustedes que dijeron ellos, o le dijo Pilato a la multitud, tengan cuidado porque aquí ustedes quieren que yo ejecute a un inocente? ¿Recuerdan qué dijeron ellos? Que su sangre sea sobre nosotros y, como si no fuera suficiente, sobre nuestros hijos. Una generación está por allí alrededor de 40 años. Qué tristeza, hermanos. Cuando dijeron eso, no midieron el alcance de sus palabras. Nosotros nos hacemos responsables de la muerte de él y que nuestros descendientes también lo sean. En el año 70 ya leímos esa historia horrible que nos cuenta Josefo de cómo una madre se comió de su propio hijo e incluso lo ofreció a otros. A ese punto llegó el castigo de ellos, hermanos, y más, por haber rechazado al Mesías. Nunca más se levantará Israel como nación de Dios. La única forma, dice Romanos 10 y 11, de que Israel sea pueblo de Dios es haciéndose miembro de la iglesia de Cristo. Todo judío que quiera ser el pueblo de Dios tiene que arrepentirse y tiene que bautizarse para el perdón de los pecados y que el Señor lo añada a la iglesia de Cristo. Esa es la única manera de ser un verdadero judío. Es la única manera de ser parte del pueblo de Dios. Ya no es, hermano, por nacimiento, ya no es por herencia de linaje. Es por fe en Jesucristo, obedeciendo el Evangelio. Amados hermanos, independientemente de las discusiones académicas y de las diferencias en detalles y del tratamiento versículo por versículo y palabra por palabra que podríamos hacer en otras circunstancias con más tiempo, creo que la enseñanza que tenemos en esta porción de la Escritura es maravillosa. Daniel quería saber una cosa, pero Dios, hermanos, en su gran misericordia le mostró todo el panorama. Daniel, sin darse cuenta, nos vio a usted y a mí. Nos vio redimidos. Nos vio rescatados en la sangre de Cristo. Nos vio a todas las naciones bajo ese reino poderoso del Mesías que habían esperado, que no lo habían conceptualizado adecuadamente, pero que sí se cumplió porque Dios siempre cumple su palabra. Dice el texto, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa otra semana no significa que son 70 semanas más otra, unas 71. Recuerden, hay un paréntesis allí. Y vuelve a la última semana para decir lo que va a suceder. Va a detenerse la ofrenda y el sacrificio. ¿Por qué? Porque ya no, como dice Hebreos, ya no se ofrecería más sacrificio de animales. Ya no se utilizaría el sistema ceremonial para obtener perdón. Ahora solamente se podía obtener perdón en la sangre de Cristo. Así que ese sacrificio que alguna vez interrumpió a Antíoco Epífanes, ¿recuerdan? Con su perversidad, con su profanidad, cuando ese altar y cuando esos instrumentos y ese sistema sí era válido y estaba vigente, ahora nuestro Señor Jesucristo lo detiene, pero porque Él es el autor de ese sistema. Y Él lo detiene, pero para dar entrada a un sistema mejor, superior, basado en mejores promesas. Una ley perfecta, que es la ley del Nuevo Testamento. Y un sacrificio que no puede ser comparado jamás
con la sangre de corderos, de machos cabríos, etcétera, de bueyes, ninguno de estos animales. La sangre preciosa, la sangre que no puede ser comprada ni transformada en dinero o riqueza, porque tiene un valor infinito, porque tiene un poder increíble, el poder de Dios Todopoderoso. Es el Señor el que confirma su pacto, es el Señor el que cumple su palabra. Y como dice el apóstol Pablo en Gálatas 3 y Gálatas 4, todo esto simplemente era un maestro que debía llevar al judío hacia Cristo. Este sistema era un sistema que lo cuidaba, lo protegía, lo mantenía con Dios, mientras llegaba el sistema de la fe. Todo era en preparación para eso. Lamentablemente, como el apóstol dice, mencionaba Romanos 10, Israel se endureció en incredulidad. ¿Y qué sucedió? Bueno, después, con la muchedumbre de las abominaciones, ¿quién cayó? El desolador, el que les trajo la ruina para siempre. Pero también hay una promesa ahí, que también se iba a derramar algo sobre el desolador. Que al final, otra vez, como sucedió con Babilonia, como sucedió con Medo-Persia, como sucedió con Grecia, como sucedió con todos estos reinos, también iba a suceder con el cuarto reino. Ese reino que iba a crucificar al Mesías, porque al final la orden de crucificarlo vino de un gobernador. No podían ejecutarlo los judíos. Por eso hicieron todo lo que hicieron para convencer o presionar a Pilato. Solo ellos podían ejecutarlo. Al final, el cuarto imperio terminó siendo culpable de matar al Mesías. También directamente. Entonces, sobre ellos también iba a caer la era de Dios. Y así fue. Hermanos, fueron destruidos y borrados de la historia, borrados del resto de la existencia, y ha quedado la historia simplemente como un poder más que se levantó contra Dios, que se atrevieron a levantar a aquellos clavos contra las manos y pies de nuestro Señor, su lanza contra su costado, burlarse, golpearle, pero ahora Jesucristo permanece para siempre, y el Imperio Romano no existe ni volverá a existir nunca más. Hasta aquí, hermanos, las 70 semanas de Daniel. Abrimos nuevamente el espacio para preguntas o comentarios. Y si no, pues cerrar nuestra sesión y nuestro día de conferencia. Esperando que todos estos temas de hoy, y particularmente este, hayan sido de gran edificación para todos nosotros, como lo ha sido para mí, estudiarlo y repasarlo para poder traerlo acá. Gracias por darme esta oportunidad. Tenía muchos años de no poder enseñar, o de no enseñar, no tener asignado el libro de Daniel, y he disfrutado mucho. Ha sido difícil, casi he quedado como Daniel, pero también me he gozado mucho de poder recordar todas estas grandes enseñanzas y fortalecerme en mi fe, fortalecerme en mi propósito de vivir para Dios, y espero que también así sea con cada uno de ustedes. ¿Preguntas o comentarios, mi hermano? Una preguntita. Te dijo que las 70 semanas se dividieron en 3 partes. Nos ha dado 7 semanas, luego 62, 69, con la tercera parte. La 7 semana. 7 semanas primero, luego 62 y luego 1. Sí, vamos a verlo en el gráfico, ¿correcto? Ok, primero son 7 semanas, que es lenguaje profético, son 49 años. Luego 62 semanas, es la segunda parte, que son 434 años. Y luego 1 semana. Que son 7 años. 7 años. Okay. Correcto. Esa sería la tercera parte. Excelente, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Si no, entonces damos paso a nuestro hermano con ya el cierre de nuestro